Señoras y señores, desde el Salón Galería de Presidentes, en la segunda planta del Palacio Nacional, transmite Radio Televisión Dominicana, una cadena de radio y canales de televisión, para llevar a todo el país las palabras que dirigirá el señor Presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer, donde expondrá temas de interés para el país y posteriormente los periodistas, según el orden establecido, formularán una pregunta por medio al jefe del Estado. Inmediatamente, señoras y señores, y ante el país, el señor Presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer. Muy buenos días, señoras y señores. Iniciamos hoy una rueda de prensa semanal para tener contacto con los principales medios de información del país, a través de ello con la opinión pública nacional. El primer tema que deseo tratar hoy es el relativo al arroz, a la comercialización del arroz y a los problemas que han sido suscitados por la administración del Instituto de Estabilización de Precios, INEPRE. Después de varias reuniones con los que intervienen en el negocio del arroz, en la producción y la comercialización de ese cereal, se ha llegado a un arreglo que, si no es del todo satisfactorio, por lo menos cumple los propósitos que el gobierno se ha propuesto de abaratar el precio de ese producto para los consumidores de menores ingresos y al mismo tiempo resolver el grave problema representado por la corrupción y el problema representado al mismo tiempo por la deuda del Instituto de Estabilización de Precios con los molineros. El arreglo a que se ha llegado después de esas conversaciones es, en síntesis, el siguiente. Se mantiene la clasificación del cereal en 3 categorías. Primero, el arroz natural, que es el que habitualmente consume la clase necesitada del país, la más necesitada. Este arroz natural se expenderá al público al precio de 40 centavos la libra, lo que representa una reducción de 5 centavos. Este mismo arroz será comprado al productor y al molinero con una rebaja de 5 centavos. La segunda clase de arroz será el llamado arroz superior, el que consume generalmente la clase media dominicana. Este arroz se expenderá a razón de 62 centavos la libra, con una reducción de 3 centavos sobre el precio a que se consume actualmente. Y finalmente, el arroz llamado supremo, que es el que consumen las clases de altos niveles de ingresos, las clases más pudientes del país. Este arroz se expenderá al precio de 85 centavos, con una reducción de 5 centavos para el molinero. La ventaja de este arreglo reside radicalmente para la economía nacional en el hecho de que se elimina el subsidio. El Estado no subsidiará en lo sucesivo el arroz. Los molineros no tendrán la oportunidad, algunos de ellos por lo menos, de comerciar y de hacer componendas con el Instituto de Estabilización de Precios mediante la operación ignominiosa denominada reciclaje. Es decir,
que al mismo tiempo que se elimina el subsidio, que es uno de los grandes males de la economía dominicana, uno de los grandes errores en que se incurrió en el pasado, al mismo tiempo que se elimina el subsidio, se elimina la corrupción. Basta esos dos logros para que el gobierno pueda sentirse satisfecho del esfuerzo que ha realizado para resolver el problema representado por el arroz y por la deuda de INESPRE, del Instituto de Estabilización de Precios, con los molineros. El gobierno asume el pago de esa deuda. Esa deuda asciende a 115 millones de pesos. Para pagarla, el Estado no recurrirá a ningún medio artificial, es decir, a la expedición de dinero sin respaldo, de dinero inorgánico, sino que la irá pagando paulatinamente a medida que las recaudaciones fiscales lo permitan. A ese arreglo se ha llegado con los molineros y quien habla en nombre del gobierno nacional les ha dado las seguridades de que la deuda será pagada religiosamente en el más corto tiempo posible. Como ustedes advertirán, como advertirá la opinión pública nacional, el gobierno está tratando de resolver los problemas fundamentales del país de una manera definitiva, con medidas positivas y radicales, y no con simples paliativos. Un paliativo como el que se usó en el pasado sería el de recurrir a la emisión de dinero inorgánico para pagar la deuda de los molineros, o mantener el subsidio al arroz como se le mantiene a otras instituciones y a otros productos del consumo nacional. Con el subsidio, como con el déficit presupuestario, la economía nacional marcha inevitablemente a la ruina. Nunca saldremos del problema, sino que el problema se reproducirá indefinidamente y pesará, gravitará ominosamente sobre la economía dominicana. Es un punto que me permito recalcar para los economistas dominicanos, para los estudiosos de la economía nacional y para quienes se preocupan por la recuperación económica del país, principalmente la del Estado, la eliminación del subsidio y la eliminación de las emisiones inorgánicas. Digo la emisión de las emisiones inorgánicas, la eliminación de ese mal, porque encubiertamente se han venido haciendo emisiones inorgánicas a través del Banco de Reservas, con los llamados redescuentos o con las emisiones de bonos. Se buscan medios artificiales, numerosos medios artificiales, para burlar ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo en virtud del cual se establecía en el país una disciplina económica que nos permitía eliminar las emisiones del llamado dinero sin respaldo o del llamado dinero inorgánico. Esa misma política la ha seguido el gobierno con el SEA, otro grave problema heredado por esta administración. El SEA, como lo ha denunciado el vicepresidente de la República, encargado ahora mismo del Consejo Estatal del Azúcar, tiene una deuda que sobrepasa de los 600 millones de pesos. Para cubrir esa deuda y para hacer posible la zafra correspondiente al año 1986-1987, ha habido que recurrir, como para resolver el problema del arroz, a providencias heroicas. Pero esas providencias no consisten en emisiones inorgánicas. La prueba es que el arreglo a que se ha llegado para hacer posible esa zafra, tal como lo explicó el vicepresidente de la República en una reciente comparecencia ante la televisión nacional, el arreglo consiste, repito,
en una renegociación de las ventas futuras de azúcar hecha por el Consejo Estatal. Se vendió el azúcar de la zafra de 1987 y se hizo indiscriminadamente uso de ese dinero. Se empleó en atenciones ajenas al propio Consejo Estatal del Azúcar. Esa renegociación le permitirá al Consejo Estatal del Azúcar, al CEA, la recuperación de una parte del dinero procedente de esas ventas futuras del azúcar. Al mismo tiempo, se va a proceder a la venta de una parte del terreno que corresponde al Ingenio Amistad y al Ingenio Montellano en las cercanías de la ciudad de Puerto Plata. La parte de esos terrenos que están próximos a la ciudad y que han adquirido un valor enorme como consecuencia de su cercanía a la ciudad y del incremento que ha recibido en los últimos años el turismo. Esas tierras pueden ser ahora convertidas en tierras para urbanizaciones, y esas urbanizaciones son urbanizaciones de lujo que se levantan para la explotación del turismo extranjero. En consecuencia, cada metro de tierra en esas cercanías de la ciudad de Puerto Plata, del Ingenio Montellano y del Ingenio Amistad próximas a la ciudad, van a ser vendidas a precios elevadísimos. Por ese concepto, el Consejo Estatal del Azúcar recibirá una fuerte suma que le permitirá afrontar no solamente la deuda pendiente, una parte de la deuda pendiente, sino también refraccionar la zafra correspondiente al año 1986-1987. Por otra parte, se va a recurrir al sistema, como lo explicó el señor vicepresidente de la República en su comparecencia reciente, se va a recurrir a la pignoración a través de bancos comerciales nacionales de parte de la zafra 1986-1987. En consecuencia, por lo que acabo de exponer, se deduce que se va a resolver el problema que confronta actualmente el Consejo Estatal del Azúcar como consecuencia de las medidas extraordinariamente erróneas que se cometieron en el pasado. Se va a recurrir a medidas, a providencias que no implican la emisión de dinero inorgánico. Por tanto, se están resolviendo los problemas fundamentales del país, como los dos principales, el del arroz y el del azúcar, con medidas heroicas, pero que no implican un agravamiento o un mantenimiento del problema, sino la solución del problema mismo. Por otra parte, deseo informar al país que apenas 15 días después de habernos posesionado de la presidencia de la República, estamos dando cumplimiento a algunas de las promesas que hicimos durante la campaña electoral y a las que reiteramos en el discurso que pronunciamos al tomar posesión del cargo que actualmente ocupamos. Dijimos que nos ocuparíamos preferentemente del mantenimiento de las obras públicas y, en segundo lugar, de la conclusión de aquellas obras que aún no habían sido terminadas al expirar el cuatrenio correspondiente a 1982-1986. En consecuencia, de acuerdo con esta promesa, hemos hecho efectiva la suma de 1.300.000 pesos al ingeniero Chalhup
contratista final de la carretera de Jarabacoa a La Vega, para que esa obra sea terminada a más tardar el próximo mes de diciembre. Esa carretera estaba inconclusa, permanecía inconclusa, y los trabajos semi-paralizados porque no se le hacían efectivas las ubicaciones correspondientes al contratista. Nosotros ya hicimos el primer pago, no obstante las dificultades ocasionadas por el mal manejo de la economía y la fiesta de exoneraciones que hubo en el mes de agosto pasado. Nosotros hemos hecho, repito, el pago de la ubicación correspondiente al ingeniero y la carretera será concluida antes de finalizar el presente año. Asimismo, está pendiente la conclusión de la carretera de San Juan de la Maguana a Las Matas de Farfán. Esa carretera se estaba haciendo con fondos procedentes del Acuerdo de San José con Venezuela y con México. Pero las ubicaciones que debían hacerse efectivas no se hicieron a los ingenieros contratistas por razones diferentes. Unas veces porque el dinero correspondiente a los acuerdos se distraía en obtenciones distintas, diferentes a aquellas para las cuales había sido asignado. Y otras veces porque el dinero correspondiente a la contrapartida no se entregaba al contratista. Ahora, con la regularización o la eliminación de esos sistemas, la carretera será reanudada y el contratista, el señor García Godoy, se ha comprometido a terminarla con la mayor rapidez posible. No obstante el hecho de que gran parte del material de base que había sido depositado en la carretera por la paralización de esta durante varios meses ha ido desapareciendo, porque se han ido apoderando de él los particulares para usarlo en atenciones distintas, en obras de carácter privado. En cuanto a la carretera también pendiente de construcción, iniciada por el gobierno anterior, de Atomayor a Sabana de la Mar, se han hecho también las indagaciones correspondientes para concluirla. No obstante, esta carretera se demorará debido a que existen en ella problemas de orden técnico que no han sido aún solucionados. Pero tan pronto se solucionen esos problemas, también esa carretera, que en parte está comprendida en los acuerdos de San José, será proseguida y se terminará con la mayor rapidez posible. Otro problema al que deseo referirme ligeramente es al problema de la desforestación. Es el problema más grave que confronta el país, porque de él depende la vida misma de la República Dominicana. Nos estamos despojando de algo de que nos dotó la naturaleza y sin el cual no podemos existir. La defensa del bosque, la defensa de nuestros árboles, representa la defensa de nuestros ríos, la defensa en consecuencia de la producción nacional y hasta la defensa de la vida humana, porque al paso que vamos, como otras veces he dicho, pronto nos vamos a quedar sin suficiente agua potable para el consumo humano por la desaparición de nuestras principales cuencas fluviales. En consecuencia, repito, que el gobierno está en disposición de resolver el problema de la deforestación, cueste lo que cueste y por encima de quien sea. No se tendrá contemplaciones de ninguna naturaleza con ninguna persona, sea cual sea la categoría de esa persona. Todo el que corte un árbol en un sitio donde no debe ser cortado tendrá que sufrir las consecuencias de ese acto, que es un crimen contra la República Dominicana.
se están cumpliendo las medidas en forma drástica y se seguirán cumpliendo drásticamente, porque desgraciadamente los dominicanos no atendemos las órdenes, sino cuando las órdenes se cumplen militarmente. No valen los razonamientos que se han hecho. Todos los medios de información del país, la prensa, la radio, todos los técnicos del país han hecho la advertencia de que si se sigue deforestando el país, este país se convertirá en un desierto. Esa prédica, sin embargo, ha caído en saco roto. Nadie ha tenido en cuenta el mal que nosotros mismos nos estamos haciendo con la destrucción de nuestros bosques. Por consiguiente, se ha querido recurrir a una medida heroica, la incautación de todos los aceraderos que existían en el país, que existían por cientos, y de todos los infines que existían y existen en el país, que existen por más de 1000 en todo el territorio dominicano. Sin esa incautación se deja en manos de los particulares, de los explotadores del bosque, los medios que tienen para destruirnos. Por tanto, hago esta advertencia. Este gobierno va a resolver el problema de la deforestación con las medidas que haya que tomar, por drásticas que sean esas medidas. Reconozco que ya se han cometido algunos excesos y se han dado las órdenes pertinentes para que cesen en la medida de lo posible esos excesos. Un problema muy relacionado con la deforestación es el de la explotación del carbón, explotación que es realizada no por personas interesadas en destruir el bosque para ganar dinero, sino realizada por pequeños agricultores, a veces agricultores nómadas, que buscan en el carbón un medio de subsistencia. Aquí hay que proceder con mayor cautela y esa advertencia se le ha hecho ya a los cuerpos armados de la República. Lo que estamos pensando es sustituir a la larga el carbón con el gas propano por medio de la distribución de estufas, de pequeñas estufas de fabricación económica entre los que necesitan de ese combustible, entre las familias que usan el carbón como combustible para cocinar. Lo que se ha pensado o lo que se está pensando actualmente es, además de lo que ya he apuntado de la adquisición de las estufas, la determinación de los sitios en que puede hacerse la quema del carbón. Estos sitios se están escogiendo en diferentes lugares del país y serán los únicos en que podrá ser utilizado el sistema de la tumba del árbol para convertirlo en carbón. Además de determinar esos sitios los más apropiados en todo el territorio nacional para esa actividad, se está señalando la clase de árboles que pueden ser exclusivamente utilizados para la producción de carbón. Los que no se sujeten a esos requisitos, es decir, los que no exploten el carbón en los sitios que sean previamente determinados, o los que utilicen para la quema o la producción del carbón árboles que no sean de la especie señalada, sufrirán también las consecuencias de ese desacato a una medida inspirada en el interés nacional, en la conservación de la vida del pueblo dominicano, la conservación de sus ríos, que depende de la conservación de su foresta. Ahora estoy a disposición de ustedes para cualquier pregunta que quieran hacerme.
Y les recuerdo que todas las semanas celebraremos una rueda de prensa similar a la presente. Periodistas, antes de formular la pregunta, deberán decir su nombre. Representante del periódico Hoy. Muy buenos días, mucho gusto. Ahora mismo hacia el aumento de la producción, pero hay que resolver primero los problemas básicos. Primero había que resolver para el aumento de la producción el problema del arroz. En segundo lugar, el problema de la deforestación. Yo no creo que aquí pueda haber progreso de ningún género mientras el país se esté deforestando. Mientras se esté destruyendo el bosque, se estén destruyendo los ríos, no hay posibilidad de aumentar positivamente la producción. Cualquier medida que se tome en ese sentido será vana. Por consecuencia, hemos atacado el problema en su raíz, en la deforestación y en el problema de la existencia de una comercialización inadecuada del principal producto alimenticio de la República Dominicana, que es el arroz. Representante del Listín Diario. Señor presidente, más uno. El gobierno ha comenzado a formular el presupuesto nacional de 1987. Nosotros queremos saber cuáles son las características que van a primar este proyecto, cuáles son las prioridades que va a posicionar el gobierno nacional para el próximo año. La idea mía, después de haber hecho un examen somero, porque el tiempo no me ha sido suficiente para otra cosa, la idea mía es que el presupuesto de 1987 sea el presupuesto de 1985, calcado sobre el del 1985, porque el país no tiene capacidad económica para más. Los presupuestos que se han estado ejecutando están fuera de la realidad nacional, han sido superiores a esa realidad y en consecuencia se han ejecutado defectuosamente. De ahí el mal de las emisiones inorgánicas y de ahí también el mal todavía peor de los déficits presupuestarios. Representante de El Nacional. Señor presidente, ¿su gobierno contempla algún cotejo en el cambio con las divisas para los inversionistas extranjeros a fin de serle aliciente? Yo creo que existe suficiente aliciente para los inversionistas extranjeros. En las zonas francas se le están dando todas las facilidades necesarias, no se puede llegar a más. Se ha llegado hasta el último extremo, todas las facilidades las tienen actualmente. Lo que hay que hacer, a mi juicio, es hacer algunas reformas en la ley sobre la renta, porque el Estado también necesita recursos, y ese recurso debe obtenerlo a través de las clases pudientes, no de los contribuyentes más pobres, no de las clases necesitadas. Es decir, que la reforma al sistema tributario debe recaer principalmente sobre una reforma a la ley sobre la renta. Y ahí habrá que hacer reformas en cuanto a las inversiones, pero vamos a hacerlas en forma cuidadosa, para que el inversionista nativo, el inversionista extranjero, pague lo que debe pagar y pueda reinvertir lo que debe reinvertir sin afectar el interés genuino, el interés nacional. Por favor, los periodistas que digan su nombre antes de formular la pregunta. Representante de Última Hora. Señor presidente, usted habló de esta renegociación de las rentas del azúcar y las rentas de Perdón, yo no... Hágame el favor de repetirme la pregunta. Usted habló recién de una renegociación de las rentas facturas de azúcar que ha hecho el SEA. ¿Podría darnos alguna precisión del término de esa renegociación? Se está renegociando con los adquirientes de ese azúcar que fue vendida irregularmente.
para obtener de ellos una